con este tema donde Agustina está demandando a su cuñado, aunque no lo quiera aceptar. Este era el esposo de su difunto hermano, quien secretamente se casó con su pareja hace unos días y desgraciadamente en camino de regreso a la casa tienen un accidente automovilístico donde él pierde la vida. Y ahora esta quiere daños y perjuicios de $60.000 porque considera que su cuñado pervirtió a su hermano, lo influenció incorrectamente y por ende lo convirtió en homosexual. Respeto a mí y a toda mi familia durante todo el tiempo que tuviste como si eso fuera tan fácil. Nunca habían visto la realidad, nunca habían visto la realidad. Como si la influencia te convirtiera en homosexual. Ay, por Dios. Entonces la influencia pudiera quitarte también la homosexualidad. Es absurdo las cosas que dicen la gente. No me parece. ¿Desde cuándo eres organizadora de este tipo de funeral? Y aproximadamente hace 2 años, 3 años más o menos. Yo, bueno, a Ignacio y a Diego ya los conocía. Y bueno, y nada, cuando sucedió esto, él me propuso, bueno, celebrar así como él quería y cumplir lo que no quería su mi hermano deseo. celebrar así, no quería celebrar su muerte. Bueno, es lo que nosotros sabíamos. Él quería Dime algo, ¿hubo algo grosero, inapropiado en esta celebración? No, ¿Juguetes sexuales? Nada, no incluimos ni consoladores, ni vibradores, ni nada de eso. Pero estaban todos de la mano, dándose besos, como vieron en la foto. Lo único que hicimos fue festejar y estar de una manera divertida como era él. Había música que escuchaba él de los años 70, 80, champán, que era lo que él siempre tomaba, flores divertidas, obviamente bueno, la bandera gay. Así que no, yo desde mi punto de vista no considero que haya sido ninguna falta de respeto. ¿Has hecho otros funerales en otros lugares? Sí, claro. La gente se queja, alguien se queja cuando pasan estas celebraciones. No, por supuesto que no. La gente sí se queja, la gente sí se queja. Tenemos el testigo que te va a contar que la gente se queja. Ok, vamos a pasar al testigo de ella. Por favor. A ver. Y junto con el testigo vamos a ir pasando ya a nuestros expertos también para ir hablando de esto. Ok, buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Su nombre? Raudel. Raudel. ¿Y usted quién es? Soy el dueño de la funeraria. Ah, ok. Y vengo a apoyar a Agustina. ¿Por qué? Por lo que hicieron estos... El que armaron ahí en la funeraria, es que estaban las salas, había otras personas, familias, empezaron a hacer el show y la verdad que fue un caos. Porque las otras familias de los otros difuntos se quejaron. Se quejaron conmigo, inclusive me dijeron que me iban a demandar a la corte. ¿Y usted llamó a la policía? Yo llamé a la policía, pero me dijeron que estaban en su derecho, que no podían hacer nada. Eso me dijeron que no podían hacer nada. O sea, que usted se vio en la obligación de informarle al resto de las personas que estaban en la funeraria de que no había ninguna violación de nada y de que todos tenían que ser respetuosos y tolerantes de la manera que todos los demás celebraban la vida de sus difuntos. Es que habían... Pero no avisaron que iba a ser un gay. Hombres vestidos de mujer. ¿Pero qué tú querías? ¿Que mandaran invitaciones de fiesta? ¿Qué tú querías? No, pero que no hagan esa fiesta, como para disimular que no son gays, para seguirle careteando como lo venían a hacer. Nadie tiene que disimular de algo que no se ofende. La gente gay no tiene que esconderse de nadie. Ya, gracias a Dios, que no hay que esconderse de nadie. Así que vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué tú quieres seguir metiendo a la gente en el closet? ¿Para qué? ¿Te sientes mejor tú? ¿Te sientes mejor tú? La única gay era la de mi hermano. ¿Y toda qué? La gente mirando. ¿Y qué? Pero más y más la gente va a hacer estas celebraciones. Porque más y más la gente se siente más libre de ser quienes son. Muy desubicado. El funeral dura 6 horas. Ok. Ron, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, doctora? Yo sé que tú eres activista hace muchos años, defensor de los derechos humanos, específicamente de las personas homosexuales. Correcto. ¿Sabías algo de estos funerales gays? Sí, en este momento es una tradición que está empezando a generarse a través del país y el mundo. Esto trae 2 consecuencias. Muchas iglesias cristianas, católicas, etcétera, han rechazado a los miembros de la comunidad LGBT a que reciban los santos óleos. Entonces se ha creado también un poco de rechazo en cuanto a lo religioso y se ha comenzado a festejar la vida de la persona. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Se pone la música de la persona que escucha, se decora adecuadamente. Claro. Es una celebración de la vida. Porque cuando se ha vivido, como se ha vivido la comunidad LGBT, por más de
años, sin derechos, sin poder expresarse, esta es la única forma que muchos están encontrando el poder decir: chao mi amigo, chao mi amiga, que Dios te acompañe donde estés, si crees en Dios o lo que sea, y vamos a acordarte con la música, con el baile, con la risa, con las fotos, y eso es lo que motiva a la comunidad. Dígame una cosa, ¿cuál es la situación de esta chica? ¿Esto es prejuicio? ¿Esto es...? No, no es prejuicio. Producto de su ambiente, doctora. Ella se crió en un ambiente donde escuchó mucha discriminación contra las personas gay y también los prejuicios. Y eso tristemente se va transmitiendo de generación en generación por la intolerancia y la ignorancia. Falta simplemente de educación. De educación. Doctora, ¿es contraproducente celebrar un funeral de una manera divertida? Psicológicamente tiene un efecto muy positivo cuando se puede celebrar la vida de esa persona como debe de ser. ¿Cómo debe ser? Como uno quiera. No hay límites, no hay regla. Perfecto. Yo quiero que mi hermano esté aquí. Ignacio, ¿cuánto duró el segmento de la celebración de vida en el funeral de tu esposo? El total del funeral duraba 6 horas, por respeto a la familia, por el hecho de que ellos no estaban enterados de la situación de su hijo. Esperamos 5 horas y la última hora y media fue que ingresamos y realmente celebramos como él quería. O sea, que la familia realmente tuvo todo el funeral, excepto el ratito que ustedes dedicaron para ustedes y para los deseos. Muy desubicado. Nosotros estamos despidiendo a mi hermano que no está más acá. Ok, estoy lista para hacer la decisión del caso. No lo conocías, no sabías nada de él, no sabías nada. Era mi hermano, Nacho. No sabía nada, vivía en Lo triste de este caso es que una familia tenga un miembro de su familia por 23 años e ignore completamente quién fue, quién era, qué quería. Pues yo creo que los seres humanos, los miembros de la familia, observando nada más a sus seres queridos a través de su vida, de su comportamiento, es bastante fácil deducir quién es quién. Usted tiene un hijo en su casa de 24 años o 23 años y que no tiene novia y no tiene pareja y siempre tiene un amigo. Oiga, abra su mente y abra usted la conversación y dice: hijo, tú, esto, vamos a hablarlo, ¿no? Vamos a conversar sobre esto. Pero no ignore el comportamiento de sus familiares porque usted no esté de acuerdo con él. Conózcalo, porque de otra manera eso sí es triste. Mi más sentido pésame por la muerte de tu esposo. ¿Y mi hermano? Tú vas a pagarle el funeral a ella, ese cheque se lo vas a entregar a ella y con el resto de la demanda te la niego en su totalidad y te deseo realmente que a los 21 años de edad te pongas a pensar un poco más en lo que es la vida, en la pérdida de tu hermano, en quién era él. Y lo quieras tal y como fue, y lo respetes tal y como fue, y lo admires y le aplaudas, que vivió su vida como él quiso, y amó y se casó con el ser que realmente quería. He dicho, caso cerrado. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Gracias a ustedes. La única manera que yo logro el éxtasis es por sexo anal. Sí. Cantaba todo el tiempo de reversa, mami, de reversa. Yo también quiero cantar de reversa. Bueno, y así empezamos. Que una caricia y que un dedo, que dos, hasta que ya de repente me utiliza mis juguetes. ¿Hay alguna particularidad en la anatomía masculina que hace del sexo anal en el hombre algo placentero? Caso cerrado.